Capítulo 11. Y vamos a dar lectura del versículo 10 al 19. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 10 al 19. Amén. Voy a dar lectura en la nueva traducción viviente. Espero que ya estén adquiriendo su Biblia, por cierto, para que todos estemos en sintonía. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 10 al 19, dice de la siguiente manera: estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam, el Jacmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David en la batalla contra los filisteos en Pasdamim. Esta batalla ocurrió en un campo lleno de cebada y el ejército israelita huyó. Pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así el Señor los salvó, dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que conformaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres, que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, nuevamente, en el nombre precioso de Cristo Jesús, rogamos que tu Espíritu Santo venga dándonos entendimiento y sabiduría de lo que tú quieres decirnos en esta palabra tuya. Por favor, Señor, abre las mentes, abre los corazones, Señor, de tal forma que podamos escuchar claramente tu voz y que estemos atentos a escudriñar tu palabra, pero no solamente conocerla o memorizarla, sino también ponerla por práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios les bendiga. Es hermoso el poder, tener un tiempo, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra de Dios. Y he titulado este mensaje: 3 claves de un buen valiente. 3 claves de un buen valiente. Pero antes de comenzar, quiero pedirle a alguien que tenga voz fuerte, así que casi gritando, busque por favor Mateo capítulo 11, versículo 12. A ver, alguien con voz fuerte, que sea nueva traducción viviente, por favor. Ajá. A ver, dicen que mi tía por ahí. Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice? Adelante. Versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Desde los días
en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Amén. Gracias, hermano. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y solamente quiénes lo arrebatan? Los valientes. Los valientes. Hay unas versiones que no dicen valientes, solamente los violentos, ¿sí?, son los que lo enfrentan. Muy bien, pues hoy vamos a ver 3 claves de un buen valiente. Para empezar, quisiera hablar un poquito más acerca de estos 3 valientes. Ya escuchamos algunas cosas, ¿verdad? Pero dentro de ellos 3 se destacan también 30 valientes. Algunos estudiosos dicen que son 36, algunos 33, algunos 37. Bueno, es el grupo conocido como de los 30. ¿Sí? No de los 30, es de los 30. Muy bien, algo que me gustaría resaltar es que el capítulo 11, versículo 1 al 9, que dimos lectura al principio, es conocido como el último salmo de David. ¿Sabían esto? ¿Conocían esto? Y es hermosa las palabras que el rey David usa ante todo su ejército, ¿verdad? Tiene reunido allá todo su ejército, un grupo de hombres muy, muy valientes. Yo pregunto aquí, ¿quiénes de ustedes son bien valientes? Levanten la mano. ¿Son valientes de veras? Sí. Piénsalo bien, ¿no? Piensa bien lo que contestes. ¿Eres de los valientes? Levanta la mano. Sí. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien, te voy a dar 3 claves de un hombre valiente. La palabra hombre no solamente es el varón, sino estoy hablando para los dos, tanto hombre como mujer. Estoy hablando del ser humano. Muy bien. 3 personas destacan entre estos 30 valientes. O sea que David tenía su propio equipo elite, o elite, como le quieras decir. Ajá, elite, se oye hasta fresa, ¿verdad? Su grupo elite, ¿sí? De unos cuantos, pero es interesante que solamente son 3 entre los demás. Si ustedes ven ahí sus Biblias en el capítulo 11, a partir del versículo 26, empieza a dar una lista, ¿verdad? Entre los guerreros más destacados también se encontraban, y empieza a dar una lista: Asael, hermano de Joab, y así se va. Pero quiero que observes un detalle. Versículo 41. ¿Quién es? Urías el elitita, o eteo. ¿Quién es este personaje? ¿Recuerdan la historia del rey David, Betsabé? ¿Quién es este personaje? El esposo de Betsabé. El esposo de Betsabé. Y figura entre los más grandes valientes de David. David tuvo que reconocer que había fallado. David mismo lo puso al frente en lo más duro de la batalla para que lo mataran. David se arrepiente de su pecado. David se arrepiente delante de Dios. Y ahora David, es interesante que ahora reconoce que uno de esos 30 valientes es nada menos y nada más que Urías el eteo. Interesante dato, ¿verdad? Muy bien, pues estos 3, vamos a hablar de estos 3 nada más. Para empezar, ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 12, vamos allí adelantito, capítulo 12, versículo 8, da una seña de cómo eran estos hombres. Escucha bien cómo eran estos hombres. Versículo 8: algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Fíjate lo que dicen: eran expertos, vuelvo a repetir, eran expertos tanto en el escudo como en la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Wow. ¿Alguien trae la Reina Valera 60? Que la pueda leer, por favor. ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Nos esperamos. Ajá, capítulo 12, versículo 8. A ver, yo leo. Adelante. También los de Gad huyeron y fueron a donde estaba David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Dos descripciones, ¿verdad? Eran hombres diestros para, dice el escudo y
la lanza, pero sus rostros tenían algo peculiar. Sus rostros eran como de ¿qué? Como de leones. Imagínate qué mal encarados estaban, ¿no? Un guarura de aquí de México se quedaría corto. ¿Sí? El otro día estaba viendo más bien en YouTube, hay un video que dice el ejército más poderoso del mundo. ¿Quiénes crees que son? ¿No lo han visto? ¿Quiénes piensas que sean? Los más preparados, los mejores. Me llamó la atención, yo dije, pues es el pueblo de Israel. ¿Sí? Israel, que ha tenido guerra por muchos años. ¿Qué crees que no? Se encuentran en el Vaticano. ¿Sí? ¿Los guaruras de quién? Del Papa. ¿Sí? ¿Tú los ves? Hasta hay un comercial, ¿verdad? De canelitas por ahí, donde ponen a un guardia que le puedes estar haciendo viscos y hablándole enfrente y haciendo bromas y él firme, no se mueve. ¿Sí? ¿Muy qué, perdón? Son muy altos. Muy altos, sí, también. Bueno, pues imagínate estos valientes de David, tipos mal encarados, ¿sí? Tipos que hacían bien su trabajo, ¿sí? Personas que se esforzaban por hacer bien su trabajo. Sus rostros eran como leones, ¿sí? Cualquiera que los veía, ay, ya nada más tan solo de verlos, cualquiera pues dejaba la espada a un lado y se rendía, ¿verdad? ¿La gente ve eso en nosotros? ¿O somos como blancas palomitas que apenas hay un ruido y vámonos? 3 hombres valientes. Entre todo el grupo de valientes hay 30 y tantos hombres, pero solamente 3 destacan que están al lado de David. Antes de avanzar, yo quiero que recuerdes cuando David era joven, ¿a qué se dedicaba? Era pastor de ovejas. Y cuenta la historia bíblica que muchas veces David tuvo que enfrentar ¿qué? Leones y osos. O sea que si te han predicado o platicado de un David todo amor, eso es mentira. Sí, en su adolescencia, juventud, era un hombre, el dulce cantor, le conocen, ¿verdad? También a él, ¿sí? Escribiendo salmos hermosos, pero la mayoría de los salmos es referente a algo que sucedió en su vida. Y si tú estudias bien los salmos, te vas a dar cuenta de que David era un hombre de un carácter muy fuerte, un hombre sanguinario, un hombre que su rostro era como de ¿qué? Pero también sus pies eran como de ¿qué? De gacela, que podían correr rápidamente. ¿De qué está hablando de esto? De que tenía una condición física, ¿sí? Algo sobrenatural, ¿verdad? Vamos a ver esto. Muy bien, los 3 valientes de David, los que más destacan es Jasobeam, si los quieres anotar, Eleazar y Sama. No aparece ahí, pero es Sama. ¿Sale? Y dentro de los 3 había un líder, el más pesado. ¿Quién era? Jasobeam, el jefe de los 3. Es interesante ver lo que sucede aquí en la palabra. Vamos a ver las 3 claves para un buen valiente. ¿Quieres ser un buen valiente? Sí. Ahí hay 3 claves. La primera de ellas, anótala por favor. Un buen valiente busca. Esa es la primera cualidad de estos 3 valientes. Un buen valiente busca. A ver, repítelo conmigo. Un buen valiente busca. ¿Qué busca? ¿Meterse en problemas? No, ¿verdad? Vamos a ver. Versículo 15 del capítulo 11. Dice la palabra de Dios así: cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron, escucha bien esto, descendieron a la cueva para encontrarse, repite conmigo, encontrarse con él. Descendieron a la cueva para encontrarse con él. ¿Los había llamado David? No, ¿verdad? Esta es la primera cualidad de un buen valiente. La primera cualidad es que ese buen valiente lo primero que hace es buscar a su rey. Tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver. Para que tú seas un buen valiente, ¿sí, hermana? Buscar al rey de allá arriba. Así es, el rey de allá arriba. Ajá. El rey David
Sí, dice la palabra que sobre su trono iba a haber un rey eterno y para siempre, ¿verdad? ¿Quién es? De la descendencia de David viene Jesucristo, ¿sí? El sumo sacerdote Jesucristo, que se pone también como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, cada vez que veamos al Rey David, es considerado para nosotros como Rey, como Señor, que ¿quién es? Jesucristo mismo. Muy bien, entonces, ellos buscaron, primeramente ahí en el versículo 15, la oportunidad para estar con su Rey. Aquí yo pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has buscado tú la oportunidad de poder encontrarte con tu Rey? Puede pasar la vida, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo vuela, como algunos dicen, ¿verdad? Pero ellos, los tres valientes, ¿sí? No estaban ocupados en estar cuidando, no estaban ocupados en vigilar las tropas que tenían ellos, miles y miles de soldados tenían. Ellos buscaron, ellos dice que descendieron a la cueva donde estaba el rey David, ¿sí? Para encontrarse con él. Dios está esperando. David, vamos a verlo más adelante, tenía un fuerte deseo. Pero ¿cómo va a ser conocido ese deseo si no hay quien esté al lado de él? Déjame decirte que Dios tiene un fuerte deseo, lo vamos a ver más adelantito. Dios tiene un fuerte deseo, pero lo primero que está esperando es que un buen valiente lo busque. ¿Sí? Lo primero que Dios espera de cada uno de nosotros es que no nos digan lo que tenemos que hacer, sino buscarlo primeramente. Busque el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tú puedes decir, hoy no tengo tiempo. Vienes el domingo, levantas las manos, adoras a Dios, le dices gracias, y está bien. Pero viene el lunes, ¿sí? Y como que se te empieza a bajar la pila, ¿verdad? Viene el martes, miércoles, y como que ya esa pila como que ya se te acabó, y empiezas a ser el mismo hombre o mujer carnal cometiendo errores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Lo vuelvo a decir, un buen valiente lo primero que hace es buscar. ¿Buscar a quién? A Dios, ¿sí? Jesucristo mismo decía ser el Hijo de Dios, y Él buscaba cada día, antes de que comenzara el bullicio del día, antes de que Él hiciera milagros, prodigios, antes de que Él hablara a las multitudes, antes de que Él predicara en las sinagogas, lo primero que Jesucristo hacía era buscar a Dios con todo su corazón, buscar al Padre, buscar la voluntad de Dios. Surge aquí una pregunta, ¿verdad? ¿Tú buscas a Dios todos los días? ¿O te esperas a que las filas enemigas estén contra ti, los filisteos? Alguien dijo los filisfeos, porque también eran hombres diestros para la guerra, ¿eh? Los filisteos, ¿sí? El pueblo, más bien el ejército, perdón, que estaba en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿A quién representa? Satanás con todas sus multitudes de legiones de ángeles caídos, ¿sí? En un mundo espiritual que no podemos ver, pero que existe. Y se levanta en contra del pueblo de Dios. Lo primero que debemos de hacer entonces, si tú dices que eres un buen valiente o una buena valiente, es buscar a Dios. ¿Cómo lo vas a buscar? Pues levántate temprano antes de que comience todo el bullicio del día y busca a Dios en oración. Deja que la palabra de Dios hable a tu oído. ¿Cómo lo vas a hacer? Abre tu Biblia, no leas mucho, lee unos cuantos versículos y deja que Dios te hable. Dios te va a dar instrucciones. ¿Estoy buscando a Dios realmente? Hazte esa pregunta. ¿Estoy buscando a Dios realmente o solamente vengo los domingos y lo busco? O sea, que soy un cristiano de domingos. ¿Busco a Dios realmente? Es más, voy a ir más allá. ¿Busco servirle? ¿Qué estaba en el interés de estos tres valientes? Estoy seguro que ellos dijeron y pensaron: vamos a la cueva de Adulán, donde se encuentra nuestro rey, nuestro jefe, para ver qué le hace falta. Debemos de preguntarnos cada uno de nosotros: ¿estoy buscando a Dios? ¿Busco y escucho claramente su voz de lo que Él quiere?
Alguien que me ayude a buscar, por favor, Isaías 55:6. Isaías 55:6. ¿Qué dice? Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras esté cerca. Gracias. Busquen al Señor, dice, mientras Él está, ¿qué? Cerca. ¿Sí? Llámelo mientras Él te escucha. Y clama, pon todas tus peticiones delante de Él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué? Con oración, con ruego, con acción de gracias, pero acércate. Esa es la primera clave de un hombre valiente. Para que seas considerado un hombre o una mujer valiente, esta es la primera cualidad. ¿Sí? Lo vemos nuevamente en el versículo 15, lo vuelvo a leer. Cierta vez, cuando David estaba cerca en la roca, cerca de la cueva de Adulam, el ejército... ¿Qué digo? Si tú no estás dispuesto a buscar primeramente a Dios, no esperes que suceda otra cosa en tu vida. Mejor espérate problemas, porque dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? No esperes la disciplina del Señor, pero si viene, tómala con valor. Busca a Dios entre tanto que Él está cercano. Y de aquí pasamos al punto número 2. Un buen valiente no espera. Un buen valiente no espera. Versículos 17 y 18. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Me gusta mucho cómo dice la palabra, una expresión. A ver, di. ¿Sí? De repente se te antoja algo. Quisiera ¿qué les gusta? Podría decir yo, se me antoja una Coca-Cola bien fría. Espero que haya Coca-Colas. ¿No hay? ¿Sí, no? Cómo quisiera una Coca-Cola bien fría. El rey David empieza a decir esto. Escúchalo nuevamente. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. Aquí viene algo muy interesante. Quiero que notes quiénes fueron los que buscaron al rey David. Los tres valientes, ¿verdad? En ningún momento el rey David dijo que vengan los tres más valientes. En ningún momento el rey David dijo que vengan esos tres valientes y que me traigan agua de la puerta, del estanque que está junto a la puerta de Belén. ¿Lo dijo? No, ¿verdad? Porque ellos sabían que tenían que estar ahí. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Debes de estar atento. Cuentan una historia, esta es verídica. No recuerdo en qué año, pero es el tiempo en que se utilizaba el telégrafo. Un día salió un anuncio en un periódico donde decía: solicitamos un telégrafo experimentado. Llegó la cita y había muchas personas buscando ese trabajo y muchas personas bien preparadas. Ellos estuvieron sentados por un buen rato. Quienes lo recibían les decían: espere su tiempo, espere su tiempo y tome su lugar. ¿Sí? Había una música tenue, había una música que inspiraba así como que te hacía fantasear. Los valles de Jerusalén. Imagínate lo que tú quieras. Durante ese tiempo no entraba nadie a la entrevista, solamente se escuchaba la plática de aquellos hombres que decían: pues a ver a quién escogen, a ver quién va a ser el elegido, mientras esa música sonaba. Pero entre la música se escuchaba. Y todos seguían platicando, y todos seguían ahí escuchando la música y esperando que se abriera la puerta para que saliera el jefe y dijera a ver quién va a ser contratado. De repente se abre esa puerta
¿sí? Y uno de los hombres que estaba ahí caminó hacia la puerta. Esto es interesante. Caminó hacia la puerta. En eso lo recibió el jefe y le dice: estás contratado. Todos se quedaron: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que nosotros hemos estado y nadie ha pasado? Y pues, debe ser una palanca, algún contacto, ¿verdad? Se acercó, ¿sí? Sin titubear, caminó hacia la puerta. En cuanto fue abierta, el jefe le dijo: estás contratado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tuvo iniciativa? Sí. ¿En pararse? No. No, estuvo atento. Estaba atento. Mientras estaba la música y mientras estaban las pláticas, el jefe estaba diciendo: quien escuche este mensaje, pase a la puerta porque va a tener el trabajo. ¿Qué sucedió con los demás? No estaban atentos a la voz, ¿sí? Al mensaje que se estaba dando. Muchas veces tú vas a cometer este error tan grande. Dios te va a estar diciendo: esta es mi voluntad, este es mi deseo. Pero si no estás atento, no lo vas a poder escuchar. Como este telegrafista, ¿verdad? Que pudo conseguir su trabajo solamente por estar atento. El primer punto dice: un buen valiente busca. Segundo, un buen valiente no espera. David, entonces vemos que no les pidió nada. Sucede lo mismo, pero a nosotros, ¿qué creen? Que Dios sí nos pide muchas cosas. Voy a hablar del Señor Jesucristo. De repente el Señor Jesús está parado ahí enfrente de Jerusalén y dice la palabra, pues como que se le salieron las lágrimas, ¿verdad? Y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces han venido los profetas? ¿Sí? ¿Cuántas veces he mandado tantas personas? ¿Sí? Para que sea como una gallina cuida sus polluelos. Dice: pero no has querido. Un deseo, ¿verdad? El Señor Jesús está parado junto a la fuente y de repente llega la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesús? Tengo sed. Otro deseo del Señor. Voy a ir más allá. El Señor Jesús una y otra vez nos dice, y espero que escuches esto, una y otra vez en todas las predicaciones, en todos los estudios, tú vas a escuchar lo que dice la palabra en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una y otra vez el Señor Jesús va a estar enviando y te va a decir: rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, porque la cosecha ya está lista y los obreros son pocos y los pocos son flojos. Eso ya lo pusieron ustedes, ¿sí? No dice así. Había un deseo con vehemencia. ¿Qué es vehemencia? ¿Tú has tenido alguna vez un fuerte deseo? Mucho anhelo. ¿Sí? En el diccionario encontré que era con ansias del corazón. Que tu corazón lo desea. A ver, ¿algún ejemplo de esto? ¿Tú has deseado alguna vez algo? Sí. ¿Qué? No sé a quién le ha pasado esto. Ahorita estoy recordando. De repente estás soñando que te prepararon una rica torta de pierna con quesillo, ¿sí? Y estás soñando y abres la boca, pero te despiertas. ¿Lo han sentido? ¿Qué se siente? Frustración, ¿verdad? Qué tremendo es esto. El Señor Jesús, el Rey, tiene un anhelo con vehemencia. El Señor Jesús dice: yo necesito que se levanten personas que amen a Dios con todo su corazón, que le sirvan a Dios como estos tres valientes. Y es hermosa la palabra en este primer libro de Crónicas, capítulo 11, porque nos deja ver aquellos valientes del rey, personas que se codeaban con el rey, que si el rey sin pedirlo decía: se me antoja esto, actuaban de una forma muy rápida. Un buen valiente no espera. Dios quiere que sepas cuál es su deseo, pero ¿cómo vas a saber cuál es su deseo si no estás dispuesto a acercarte, ¿verdad? A buscar, punto número 1. Si no estás dispuesto a buscar, si no estás dispuesto a congregarte, si no estás dispuesto a servir en tu ministerio, ¿sí? No vas a conocer la voluntad que tiene el rey. El rey no dijo: yo necesito que me traigan agua y no sé cómo le van a hacer, pero me traen agua. Él no lo dijo.
él solamente tuvo un deseo. Y ese deseo estaban atentos estos 3 valientes que fueron capaces de poder escuchar el deseo que tenía el rey acerca de esto. No debemos esperar a que Él nos diga las cosas. Una y otra vez el Señor Jesús va a estar pidiendo cosas, pero solamente aquellos que están dispuestos a escuchar son los que no se van a esperar para actuar. Fíjate lo que dice el versículo 18. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Hasta allí. Quiero que notes que el deseo que el rey tenía no iba a ser fácil. Dice la palabra que ahí en la entrada de Belén, ¿sí?, se había estacionado un gran campamento de filisteos. Los filisteos que día y noche tenían guerra contra el pueblo de Israel, y más contra el rey David, y más contra esos 30 valientes. Así como el gobierno de la república, ¿verdad?, que ha puesto los hombres más peligrosos. Así los tenían ellos, los hombres más peligrosos, ¿sí? Entre ellos destacan estos 3: Jasobeam, Eliezer y Sama, los hombres más buscados por el ejército filisteo. Y hasta yo creo que tenían sus fotos, ¿verdad?, para que todo el mundo reconociera quiénes son ellos, que han hecho estragos, que han matado a cientos y cientos de filisteos. Y ahora al rey se le ocurre, escucha esto, al rey se le antojó un vasito de agua. ¿Sí? Con esto avanzo al punto número 3. Un buen valiente cumple a la perfección. Un buen valiente cumple a la perfección. Vuelvo a leer el versículo 18. Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita, Dios, que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Nota ahí algo. Estos 3 escuchan lo que anhelaba el rey en su corazón. Estos 3 salieron volados, despavoridos, irrumpieron en las filas de los filisteos. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Yo estoy seguro que se armó ahí la revuelta bien fuerte. Pero ellos iban tras algo. ¿Cuál era? Traerle una jarra, un tambito, no sé qué habría en ese momento, ¿sí? Pero no era poquita agua, era un jarrón. Imagínense, entrar en el campamento filisteo, ¿sí? Y ellos conocían que esos 3 hombres eran los más buscados en todo el ejército filisteo. Cuando los ven, no iba a ser cosa fácil. ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, yo pregunto aquí, ¿qué hubieras hecho tú? El rey tiene sed, ¿sí?, de tal lugar. ¿Qué hubieras hecho tú? Estoy hablando aquí carnalmente. Mandar a otra persona. ¿Mandas a otra persona? Qué buena salida, buen escape, ¿verdad? Mandas a otra persona. Ellos eran jefes de cientos y cientos de soldados, podrían haberlo mandado. Carnalmente le das agua de otro lado y le dices que Ahí está. Carnalmente, ¿sí?, te vas aquí a la tienda, le compras Una coca. un agua haga y hágale cuenta que es de Belén. Ajá. Y pudiste haber engañado al rey. Quiero que notes esto. Tercer punto. Un buen valiente cumple a la perfección. No hicieron ninguna de las 2 cosas que dijeron ahorita, Ellos fueron exponiendo sus vidas, enfrentando lo que tenían que enfrentar. Puedo imaginármelos ahí diciéndole uno al otro: oye, apúrate, a ver, mientras yo les doy los cocolazos, tú corres al pozo, ¿sí? Y el otro que estaba atrás de él le dice: mientras tú saques el agua, yo te sigo defendiendo aquí. Pero tenemos que cumplir el objetivo final. ¿Cuál era? ¿Cuál era el deseo del rey? ¿Quién me diera a beber del agua que está enfrente de la puerta de Jerusalén? Dura tarea.
¿Cómo se sintieron los 3 valientes? Recuerda que eran hombres aguerridos, mal encarados, ¿sí? Fuertes, siniestros. ¿Cómo se sintieron cuando, ponte en tu lugar de ellos, cómo se sintieron ellos cuando llegaron delante del rey y el rey dice, ay, ¿trajeron agua de Belén? ¿Fueron a hacer esto? No, Dios me libre de tomarme esta agua. ¿Cómo te sentirías? Ay, rey, ¿tanto para eso? ¿Sí? Tuvimos que irrumpir entre 500 soldados filisteos que querían cortarnos la cabeza para que tú no quieras el agua. ¿Cuál era el deseo del rey? Tomar el agua. Debemos de nosotros entonces servir con perfección. Los 3 valientes no mintieron. Los 3 valientes no se fueron por el camino fácil. Los 3 valientes no se fueron a lo fácil, porque había muchos modos de traer agua y disfrazarla como si fuera el agua de allá. ¿Qué tanto grado, escucha bien esto, qué tanto grado de convicción tenía el rey de decir que estos 3 hombres habían traído agua de aquel pozo de Belén? Porque los conocía. ¿Qué confianza tenían ellos? La confianza y la fe. La confianza y la fe. Fe, Los conocía. confianza, los conocía perfectamente, por eso eran los 3 más valientes de David. Pero ¿qué es lo que les daba la fuerza a ellos? ¿Qué es lo que les daba la valentía? Y quiero que observes esto, que ellos, ¿sí?, amaban a su rey. Lo vuelvo a repetir, que ellos amaban a su rey a tal grado de poder dar sus vidas para que el rey pudiera tener todo lo que él necesita. Nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero déjame decirte que muchos de nosotros nos quedamos en el camino. Apenas vemos los problemas, apenas vemos aquel pueblo filisteo y buscamos escapatorias, ¿verdad? Ay, el Señor Jesús me manda que predique, ¿sí?, que salga a las calles, pero en cuanto viene la cita para salir a evangelizar, ¿qué sucede? Cualquier pretexto es bueno, ¿verdad? Y somos tan inteligentes, más que el Señor Jesucristo, para hacer cualquier otra cosa menos cumplir su voluntad. Imagínate que estos 3 valientes estuvieran al lado de Jesucristo y Jesucristo mismo les dijera, ay, ¿quién irá por aquellas ovejas perdidas que están en el mundo? ¿Qué crees que hubieran hecho estos 3 valientes? Ir, dar su vida. Conocemos más valientes, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? Los apóstoles, que estuvieron dispuestos a dar su vida como estos 3 valientes con tal de cumplir la voluntad del rey. Pablo, uno de ellos, ¿verdad? Y a Pablo lo encarcelaron, lo latillaron, casi lo mataron, casi que se ahogaba, pero él iba a cumplir la voluntad de Dios. Muy bien, aquí debemos observar claramente que debemos servir con perfección. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto. Hace rato oraba con el grupo de alabanza y le pedía, Señor, permite que el grupo de alabanza vaya perfeccionándose cada momento. De tal forma que como los levitas en el Antiguo Testamento, ahorita te digo quiénes eran los levitas, pudiéramos hacerlo con un profesionalismo, ¿sí?, muy bien. En el Antiguo Testamento, los que servían en la alabanza, vamos a ponerle así, en la alabanza en el templo del Señor, eran miles y miles de personas en un coro. Imagínate cómo se escucharía ese coro. Gente muy preparada musicalmente, ¿sí?, guitarristas, ¿sí?, bien preparados. No había batería, pero sí había algún otro tipo de sonido, ¿verdad? Bien preparados. De tal forma que la alabanza se tenía que escuchar perfecta. ¿Qué busca Dios? Que su iglesia sea, ¿qué? Perfecta. ¿Sí? Perfección. ¿Se podrá? La palabra de Dios es muy clara y gloria a Dios por este capítulo 11, en donde nos muestra claves
de cómo ser un buen valiente. Punto número 1, el buen valiente, primero, busca a Dios con todo tu corazón. El segundo, un buen valiente no espera. En cuanto escuches lo que Dios quiere que hagas, empiézalo a hacer. Gracias a Dios porque aquí también se han levantado nuevos ministerios, ¿verdad? Gloria a Dios por esos nuevos ministerios. Hazlo como si lo hicieras para el Señor. Hazlo bien. Yo le decía ayer a Minea, hay muchas faltas de ortografía, por favor, quita las faltas de ortografía y ponlas. No, de quien las hizo, yo nomás lo copié y lo pegué. Sí, pero le digo, hay muchas faltas de ortografía. ¿Qué sucedería si tú vienes y escuchas y lees la hoja de cantos y hay una falta de ortografía? Me he encontrado muchas veces en otras iglesias cuando me toca visitarlas que en los cantos está escrito Dios con D minúscula. Wow, me admiro con eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y no estoy espiritualizando, ¿eh? ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces hacemos las cosas a la ligera, ¿sí? Dios nos dice, ve, tengo deseo de que hagas esto, de que vayas por el agua, ¿sí? De aquel lugar exactamente. Imagínense cuando Dios pide el tabernáculo de reunión, Antiguo Testamento, Él da especificaciones. Imagínate que de repente los que lo estaban haciendo le metieran materiales similares. ¿Se habría cumplido la voluntad de Dios? Por lo tanto, Dios pide, ¿sí?, que las cosas se hagan a la perfección. Estos 3 hombres buscaron hacer estas cosas a la perfección. Y quiero que vayamos más adelante. Versículo 19. Desde el 18 dice, pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos 3 hombres. ¿Cómo ve Dios tu sangre? Esta agua, esta ofrenda que tú me estás entregando cuando sirves, es como que es preciosa a los ojos de Dios. Yo te pregunto, ¿eres precioso o preciosa a los ojos de Dios? ¿O estás haciendo las cosas al y se va? Dijo mi hermana, ¿por qué no mandó a otro? ¿Sí? De repente tenemos el talento, ¿verdad? Voy a poner algo más aterrizado. De repente tenemos el talento y como no puedo ir, pues manda al otro. ¿Cierto? ¿O me equivoco? ¿Qué pide Dios? Que escuches atentamente su voz y que empieces a poner en práctica lo que Dios te está pidiendo. Alguien que me ayude a buscar Marcos capítulo 14 versículos 8 y 9. Marcos capítulo 14 versículos 8 y 9. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Gracias, correcto. El rey David dice, Dios me libre de que yo me tome esa agua, ¿sí?, que es la misma sangre de sus valientes. Dice que tomó esa agua y ¿qué hizo? La derramó, ¿sí? ¿Para qué? A ver, ¿cómo dice? David, versículo 17, les comentó a sus hombres un deseo. 18, entonces los 3 atravesaron las líneas. 19, no permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. Y aquí quiero que te des cuenta qué tipo de servicio le puedes entregar a Dios. Dice, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de estos 3. Dice la palabra que fue entregada como ¿qué?
como ofrenda delante de Dios. Marcos capítulo 14, 8 y 9 dice, y se va a contar lo que hizo esta mujer, ¿sí? Que sacó ¿qué? Un perfume de alto costo, ¿sí? Y ahí los discípulos empezaron a cavilar en sus corazones, ¿verdad? Ay, si ese perfume se hubiera vendido, hubiéramos dado de comer a muchos pobres. El Señor Jesús dice, esta mujer ha preparado esa ofrenda para mí. ¿Qué estaba entregando? ¿El perfume? ¿Qué estaba entregando? ¿Qué quiere Dios que entregues? ¿Sí? ¿Un perfume de alto costo? ¿Sí? Que vengas y le pongas plantitas y rositas aquí. Estaría bien, pero no es eso. Dios lo que quiere es que tu obediencia. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? El pueblo de Israel pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque no conocían ni querían escuchar la voz de Dios. Estos 3 valientes escucharon perfectamente lo que su amo les pedía. Muchas veces, voy a poner aquí un ejemplo que estoy pasando por alto. Muchas veces tú vas en tu coche, a ver, imagínate, tú vas manejando, varón, en tu coche, ¿sí? Y vas pasando por un pollo, ¿cuál pollo les gusta? Kentucky y ¿cuál otro? Pollo Río. Vamos al Pollo Río. Vas pasando por el Pollo Río, ¿sí? Y tú vas bien metido en lo que estás manejando. Y de repente escuchas que tu esposa o tus hijos te dicen, mira papá, ahí venden un pollo bien rico. Y tú dices, sí, no me molesten, vengo manejando. ¿Sí? Imagínate que tu esposa te diga, ay, pero también la salsa que venden en ese lugar está bien rica. No me molesten, sigo manejando. ¿Qué quiso decir? No te lo dijo. No le interesa. ¿Sí? No le interesaba, ¿verdad? ¿Qué dijo la esposa? ¿Qué dijeron los hijos? Papá, queremos que nos lleves al Pollo Río, se nos antoja. Pero nosotros somos tan buenazos para desviar el tema. Cuando Dios mismo nos está pidiendo muchas cosas, ama, se ha hablado mucho acerca del amor, ¿verdad? Perdona a quienes te ofenden, ama a tu esposo, respeta a tu esposo. Ahora que fue lo del matriarcado, ¿verdad? También, ¿sí? Respeta a la autoridad que Dios te ha puesto por encima. Y el Señor Jesús con vehemencia te está diciendo una y otra vez, ay, si de veras mi hijo me obedeciera, ay, se me antoja un pollito río. ¿Y no estás atento a la voz de Dios? ¿Qué crees que le suceda al esposo cuando llegue a casa? A ver, dígame. ¿Sí? Tercera Guerra Mundial segura. Y llegan de malas, y no hay bendición, ¿sí? Y pueden pasar las semanas y la esposa y los hijos se quedaron con ganas del pollito río. Debemos escuchar con claridad la voz de Dios. Esta mujer sabía perfectamente cuál era la correcta adoración a Dios, de tal forma que derramó el perfume, y no solamente eso, sino que utilizó sus propios cabellos para adorar al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús les dice y regaña a sus discípulos y a los que estaban ahí, les dice, yo desde que entré, nadie me ha lavado los pies, porque era algo que hacían en ese tiempo, ¿sí? No había zapatitos, no había piecito firme, ¿verdad? Había polvo del camino, y es más, se mezclaba con la pulpa del camello. O sea que imagínate cómo llegaban los pies, ¿sí? Olorosos, apestosos, como quieras ponerlo. Era una costumbre llegar a cierto lugar antes de entrar, quitarte los zapatos, y había personas que te lavaban los pies. Dice el Señor Jesús, desde que entré, nadie se ha preocupado por lo que yo quiero. Desde que entré a este lugar, nadie me ha lavado los pies. Pero esa mujer, y estoy hablando de otra mujer, cuando yo entré, ¿sí? Esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus cabellos y con sus lágrimas. Una mujer estuvo dispuesta a escuchar el corazón de Jesús. ¿Qué espera Dios entonces? Que cada uno de nosotros escuchemos atentamente la voz de Dios, y entonces nosotros vamos a ser parte de ese grupo elite
que Dios necesita. No importa lo que estés haciendo, pero lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y si es para el Señor, ¿cómo debe de ser? Mucho mejor. Perfecto. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No le des a Dios miserias. Recuerda, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de toda su creación. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si le vas a entrar al campamento filisteo, cumple tu tarea, ¿sí? No importa lo que tengas que pasar, solamente cumple. Y cuando cumples, hazlo a la perfección. Quisiera imaginarme la escena cuando entran estos 3 hombres a la cueva, ¿sí? Con su garrafota llena de agua de Belén, y le dicen a su rey: aquí está el agua de la cual tú dijiste. ¿Cómo se sintió el rey? Quebrantado de corazón, halagado. Y es lo mismo que Dios busca para cada uno de nosotros, que le busquemos con todo nuestro corazón, que cumplamos con vehemencia sus mandatos y que podamos hacerlo a la perfección. Conclusión: debemos buscar la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, tomando la iniciativa y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder cumplir a la perfección su voluntad. ¿Quieres cumplir a la perfección la voluntad de Dios? Dios está buscando hombres valientes. Salud. Dice ahí la palabra, en lo que leímos al principio, que cuando estaban el campamento, los soldados del rey David defendiendo ahí una parcela, ¿sí? Dice aquí de cebada, la Reina Valera dice de lentejas. Estaba un pequeño sembradío donde llegó el campamento filisteo, ¿sí? Con espada, con lanzas, y dijeron: esa parcela nos pertenece, quítense. En cuanto vieron los cocolazos, dice la palabra que la mayoría del ejército del rey David, patitas, ¿para qué las quiero? Pero solamente se quedó un hombre. ¿Quién era? ¿Sí? Era el segundo, Eleazar, un valiente de David, que se quedó ¿con quién? Otra vez, ¿verdad? Qué interesante. Se quedó con el otro valiente, el rey David. Y dice la palabra que él desmenuzó al ejército filisteo, se plantó en su lugar en